La vida austera y el triste final de Don Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón. Aunque su personaje en el histórico programa de Chespirito tenía mucho de él, no solo por ese carácter quisquilloso y a la vez adorable, sino también por la vestimenta sencilla. Con 3 matrimonios y 10 hijos, Ramón Valdés supo de épocas muy difíciles y austeras. Pero eso no le impidió renunciar al programa en pleno éxito, resignando mucho dinero, pero con mucha dignidad. Aquí está esta historia y otras más que te mostraremos a continuación. Como la del nieto de Don Ramón, cuando compartió imágenes exclusivas de la visita del elenco del Chavo del Ocho a varios países. Así como el día en que doña Florinda hizo una dolorosa revelación sobre Don Ramón por la que tuvo que disculparse, y otras más. Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes, porque somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Y una vez más, gracias por preferirnos. Cada día somos más y recuerda que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Cuenta la leyenda que el vesturista tenía poco trabajo con Ramón Valdés. La remera desteñida por tantos lavados, los jeans gastados y las zapatillas viejas ya las traía el actor desde su casa. Todo puesto, claro, era su ropa habitual, pero había una prenda que el vesturista debía tener ahí, preparada junto a los zapatos del Chavo. Y era el delantal de doña Florinda y el traje de marinero de Kiko, el clásico gorrito añejo de Don Ramón. Y eso, que al terminar cada jornada de grabación, el actor se lo llevaba a su casa, también puesto. Sí, casi era suyo. Pero cada mañana, camino al estudio, Valdés solía acercarse a los chicos en la calle y se encontraba con ellos y les hablaba y les decía: nací niño y sigo siendo chavo. Tengo el carácter de niño. Y los chavitos le entendían bien. Había declarado el actor en varias ocasiones. Es por eso que siempre se detenía a conversar con ellos, con los niños. Le firmaba autógrafos, les hacía bromas. Y uno solía llevarse de regalo el gran premio, que era el gorrito de Don Ramón. Minutos después, el actor se encontraba con el vesturista antes de salir de escena para grabar El Chavo del Ocho y se disculpaba por haberse olvidado de la prensa. Entonces Don Ramón se disculpaba con el vesturista por haberse olvidado de las prendas que había dejado en casa. Todos los días lo hacía. Pero no había reto posible con Monchito. Como lo conocían desde su infancia, nadie podía enojarse. Ocurre que Don Ramón no era uno más dentro de la bonita vecindad del Chavo. Malhumorado y cascarrabias, pero noble, humilde y de gran corazón. El personaje le debía mucho más al propio Ramón Valdés que al ingenio creativo de Roberto Gómez Bolaños, empezando por el nombre, siguiendo por su ropa y concluyendo en ciertos rasgos de su personalidad. Uno y otro eran lo mismo, como permisito, dijo Monchito, sí serás, sí serás. Y tantas otras frases más fueron improvisadas por el actor, sin haber estado incluidas originalmente en los libretos. El mérito de Chespirito, no menor por supuesto, fue haber notado un personaje en potencia en este hombre, nacido el 2 de septiembre de 1923 en Ciudad de México, pero criado en una familia numerosa y de bajos recursos de Ciudad Juárez. Gómez Bolaños les contaba a sus amigos que Monchito era el único que lo hacía reír, y destacaba además su capacidad para aprender los guiones, aunque luego sumara las frases
y muletillas propias. El día que le propuso ser don Ramón, Chespirito le dio una sola indicación y le dijo: sé tú mismo. Y eso fue. Eso fue en 1971. Un año antes, Gómez Bolaños lo había convocado para un programa llamado Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Era el ingeniero Ramón Valdés. Significó su debut en la pantalla chica, ya con 47 años, aunque para entonces Monchito había participado ya en 70 películas. En varias trabajó con Cantinflas, en muchas otras lo hizo con su célebre hermano Germán Tintán Valdés. Pero esa trayectoria no había redundado en una estabilidad económica. Por el contrario, quien tuvo 10 hijos con 3 parejas distintas, también debía trabajar en otros oficios, pues tenía 10 hijos. Si al igual que don Ramón, para mantener a su familia en distintas épocas fue comerciante, fabricó muebles de madera y se desempeñó como chofer en otras ocupaciones también. Y cuando de todos modos no llegaba a fin de mes, era su hermana Rosalía Valdés o el exitoso Tintán quien lo ayudaban prestándole algo de dinero. El notable suceso El Chavo del Ocho y también El Chapulín Colorado, donde tuvo la posibilidad de interpretar otros personajes, le permitió a Ramón olvidarse de las preocupaciones monetarias por casi una década, hasta que en el año 1979 decidió presentarle su renuncia a Gómez Bolaños. No fue personal, a diferencia de otros actores. Valdés no tenía ningún inconveniente con Chespirito. Al igual que sucedía en la ficción, el problema era con doña Florinda, la mamá de Kiko, al igual que en la serie. A esa altura, Florinda Mesa, la mujer de Gómez Bolaños, ya se encargaba de la dirección artística del ciclo, o sea, era la directora, generando cierto resquemor en el elenco. Ramón tampoco estaba de acuerdo. Quería responder directamente al creador del programa, es decir, a quien había confiado en él, y ese era Roberto Gómez Bolaños, el Chavo. Pero la partida de Carlos Villagrán terminó por convencerlo. Consideró injusto que fuera despedido por los celos que Kiko, su personaje, le generaba a Chespirito. Entonces, un día don Ramón se fue, sin más, haciendo a un lado la fama y el dinero, con el gorrito puesto, eso sí, y con la dignidad también encima. Volvieron entonces los tiempos de zozobra, de rachas buenas y otras no tanto. En dupla con Kiko, probó suerte en la televisión venezolana. No funcionó, pero lo intentaron. Se incorporó a un circo que empezó a recorrer distintos países de América Latina, utilizando su clásica vestimenta, y siguió con la actuación, compartiendo escenas con un joven cantante en pleno ascenso, un tal Luis Miguel para esa época, y un papel a lo Luisito Rey. En el 87 Ramón volvió a la televisión azteca con el programa A que Kiko junto a Villagrán, quien no contaba con los derechos de Kiko, por supuesto. A Valdés, en cambio, Chespirito nunca le pidió ser don Ramón. No tenía por qué, sabía que ese personaje no le pertenecía, pues era el mismo. Pero esta nueva apuesta televisiva no le resultó. A que Kiko permaneció al aire apenas unos meses. Para entonces, su salud ya estaba muy deteriorada. Todo se había ido y se debía a fumar. En los pasillos de los estudios de Televisa, donde se grababan los ciclos de Chespirito, nadie podía hacerlo. La prohibición era taxativa. Nadie puede hacer eso, echarse un cigarro, menos para Monchito, claro, quien incluso solía despertarse a la madrugada con la única intención de encender uno.
La primera consecuencia fue cáncer de estómago. Lo operaron. Los médicos le aconsejaron, le pidieron, le rogaron que abandonara ese hábito. La respuesta: Ramón también fumaba en su habitación de hospital. Pese a la cirugía, el tumor se terminó expandiendo, ya que no se cuidaba, afectando su columna vertebral. El pronóstico fue cruel. Le quedaban 6 meses de vida. Ramón Valdés partió el 8 de agosto de 1988 a los 64 años en la misma ciudad que lo vio nacer y también consagrarse. Pero lo hizo 4 años después de que los médicos le hubieran dado aquel pronóstico fatídico. Su entierro congregó a una multitud. Asistió su gran amigo Carlos Villagrán, por supuesto, pero también el señor Barriga y el profesor Girafales. Para los puristas, Edgar Vivar y Rubén Aguirre respectivamente. Frente a su gran caravana había una mujer que lloraba sin consuelo durante 2 horas, incluso lo hizo. Esa mujer era Angeline Fernández, mejor conocida como la Bruja del 71. En cambio, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, no pudo concurrir. Se encontraba trabajando. Durante años después, lamentaría no haber acompañado a Ramón Valdés en sus últimos días y en su adiós, porque en la ficción la Chilindrina hubiera despedido a su padre en la vida real. María Antonieta casi que haría lo mismo. A nadie le extrañó que Florinda Mesa no se acercara a dar el pésame. Su cuñado Horacio Gómez Bolaños, Godínez en la ficción, sí lo hizo. Roberto Gómez Bolaños también podría haber asistido. Tiempo después, el propio Chespirito reconoció como un gran error no haber ofrecido sus respetos a quien hizo por él lo máximo que puede hacer a otra persona: provocarle muchas sonrisas. Hoy, cuando ya transcurrieron décadas, a la parte de la frase de Valdés popularizó en El Chavo del Ocho, todavía se escucha la advertencia de doña Florinda: ¡no te juntes con esa chusma! Pero a diferencia de Kiko, quien esto escribe, hubiera desobedecido aquella orden una y otra vez para ir a divertirse al lado de don Ramón. Es que allí nadie reparaba a la vestimenta y cualquiera podía mostrarse tal cual como era, sin montar ningún personaje, y estaba permitido jugar como un niño, más allá de alguno que otro grito de este hombre cascarrabias, pero de gran corazón, porque la de don Ramón y la de Ramón Valdés, la de Monchito, era la vereda correcta para muchos de la vida. Era octubre del 77 y Latinoamérica y Chile se preparaban para la llegada de la televisión a color, un posible conflicto con Argentina y la llegada de automóviles japoneses para una reactivación de la clase media en base a un dólar todavía manejable, y además era tiempo de una visita bastante especial. Tras años de éxito en la televisión latinoamericana, el elenco del Chavo del Ocho visitaba un Chile que todavía vivía en blanco y negro. Personajes como Don Ramón, Chavo del Ocho, Doña Florinda, la Chilindrina, Profesor Girafales y Kiko, por nombrar algunos, fueron parte del elenco que compartió con miles de familias en Chile. Así los retrataron imágenes inéditas que publicó el nieto de Don Ramón, lo que coincide con el reestreno de la serie en la pantalla de TVN, Televisión Nacional de Chile. Cabe señalar que el hecho ocurrió en la cuenta de Twitter de Ramón Valdés Castillo, en la cual agradeció a quien le facilitó las imágenes, una mujer llamada Karina.
Era previsible que cumpliéndose 31 años de la partida de don Ramón Valdés surgieran distintos homenajes dirigidos al actor que representó a don Ramón. El más emotivo lo propuso su nieto Miguel, quien compartió una imagen del artista sonriendo en el hospital, una imagen igualmente previsible, siempre se dijo, en algo confirmado por la publicación, que Valdés vivía con alegría en un momento dado de su día en que sus días eran muy difíciles. Y a comienzos del año 2019, el nieto de don Ramón mostró una fotografía, sí, una fotografía de hace mucho tiempo, casi inédita, jamás vista, donde vemos a don Ramón con traje, sí, un traje, algo raro y extraño en él, utilizado por Monchito, aunque la situación así lo requería y aunque él estuviera enfermo. Su nieto dijo: es un tesoro para él una fotografía de mi abuelo firmando el acta de matrimonio de sus padres. Pocas cosas quedan por agregar de don Ramón, uno de los personajes más entrañables de todos los que pasaron por el Chavo del Ocho, pero ante un show tan recordado como ese siempre salen a la luz nuevas anécdotas, y el responsable de dar a conocer una emotiva historia fue Carlos Villagrán, quien representó a Kiko en una entrevista con el programa Hay que Ver de Canal 9 de Argentina. El actor reveló cómo fue su última charla con Ramón Valdés cuando éste estaba en el hospital bajo un estado delicado de salud debido al cáncer de pulmón que padecía. Yo fui a despedirme de él al hospital porque me tenía que ir de gira a Bolivia. Estábamos charlando y empecé a llorar y me dijo: ya no llores, Cayetón, es más, allá te espero. Yo le contesté: en el cielo, y él respondió: no, allá abajo, jajaja. No perdí el humor nunca, recordó con gran cariño el comediante Kiko. Como muestra de la muy buena relación que los unió dentro y fuera del rodaje del espectáculo, Villagrán aseguró que fue su mejor amigo, lo recuerda mucho y tiene contacto con sus hijos en la actualidad, que le contaron que estaban trabajando en un homenaje. Además agregó que había hecho un video en el que él contaba algunas anécdotas de esa relación y otros testimonios que están ayudando a reconstruir dicho homenaje. La actriz abrió el baúl de los recuerdos en el marco del aniversario de su matrimonio, número 48, hace 48 años. En las imágenes aparece junto a su marido, porque cada año que pasaba se aman más, según ella. Feliz aniversario, dijo ella. En la primera imagen del matrimonio que se celebró en el 71, justo cuando comenzó el Chavo del Ocho, sale junto a Gabriel Fernández. Sin embargo, lo mejor vendría en la siguiente foto, pues aparece con el actor Ramón Valdés, quien fue padrino de bodas. Sí, él fue padrino de bodas. En dichas fotos aparece Ramón Valdés. Sí, aparece Ramón Valdés. Ramón Valdés aparece en esas fotos, donde la Chilindrina muestra algunas que son muy íntimas de su matrimonio. Ramón Valdés y Angelina Fernández fueron dos actores emblemáticos de la vecindad del Chavo del Ocho, ya que ambos interpretaron dos roles recordados hasta hoy, como fueron Don Ramón y la Bruja del 71 respectivamente. Tanto fans como medios de comunicación no estaban informados respecto a la amistad que se forjó antes de que el programa de televisión saliera al aire. Ambos colegas de profesión se conocieron cuando filmaron una película con Cantinflas llamada Corona de Lágrimas. Desde aquella época nació una gran amistad que le permitió tanto a Fernández como Valdés tener una excelente relación. En 1971, antes de que el espacio saliera al aire,
le presentara a Chespirito, o sea, se la recomendó don Ramón a Chespirito. La actriz tuvo su cuota de suerte, puesto que Gómez Bolaños estaba seleccionando actores para La Vecindad. Y en la entrevista, que duró 15 minutos, el guionista quedó encantado con la personalidad de doña Cleotilde. Recordó que en una ocasión mi madre se encontró a don Ramón Valdés en la ANDA, Asociación Nacional de Actores, y le dijo que le preguntara a Chespirito si no tenía algo para ella. Ramón le empezó a hablar muy bien de ella. Luego se crearon los personajes de La Vecindad y Chespirito le fue dando forma a la Bruja del 71, señaló la hija de Fernández en una entrevista que concedió a Angelina Fernández. Fue la última del reparto en ser reclutada para hacer historias en la televisión latinoamericana. En ese contexto, según indicó algún portal de internet, fueron algunas giras y grabaciones. La actriz comenzó a sentir una atracción amorosa por su compañero de set. Sin embargo, aquello no tuvo efecto en Valdés, que siempre la quiso ver como su amiga. Finalmente, don Ramón dejó La Vecindad por problemas con Florinda Mesa. Partió en el 88. En el funeral, su amiga estuvo 2 horas sola mirando y llorando. Fue muy triste. Decía: te fuiste, mi Rorro, mi Rorro. Ya para el año 1994, ella también partió de un cáncer, debido a un cáncer, y antes había solicitado que le enterraran cerca de él, y así lo consiguió, puesto que está en el mismo cementerio y a metros. Existen muchos capítulos del Chavo del Ocho que son ampliamente recordados, pero hay uno en especial en el que conocimos a un amor inalcanzable de don Ramón. Se trata de Gloria, una mujer que se muda a La Vecindad junto a su sobrina Patty. Don Ramón, o sea Ramón Valdés, al verla se enamora inmediatamente de ella. Algo similar ocurre con la sobrina de Gloria, Patty, quien cautiva al Chavo, Roberto Gómez, cuando se conocen. Pues resulta que Olivia García, el nombre de la actriz que interpretaba a Gloria, partió de este mundo, y la noticia fue informada por su hija, la presentadora de noticias Olivia Peralta, a través de su página de Instagram. Como dato te podemos contar que Olivia no era originalmente quien interpretó a Gloria, sino la actriz Maribel Fernández. García fue la segunda en interpretar a este personaje, o sea, la segunda Gloria. La actriz se alejó de los escenarios cuando se casó con Carlos Peralta, para así dedicarse completamente a su familia. Hoy se recuerda con algunos videos. Don Ramón, la historia que lo une a Luis Miguel. Más de 3 décadas ya se cumplen de su partida y aún sigue haciendo reír y sorprendiendo a muchas personas como en sus mejores tiempos. Precisamente, Don Ramón, Ramón Valdés, el hombre que encarnó al cesante, que debía por lo menos 14 meses de rienda. Imagínense ustedes, una renta de 14 meses debía, 1 año y 2 meses. Y que dedicó su vida a escapar de las responsabilidades y de todos los trabajos posibles. Partió en 1988, dejando una gran pena en el ambiente y entre sus ex compañeros de trabajo. No obstante, Valdés no empezó su carrera como personaje cómico, ya que se desempeñó como actor de la época dorada del cine mexicano, en cerca de 50 películas en las que aparecía, junto a Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante y su hermano Germán Tintán Valdés. Y si bien se hizo conocido a niveles planetarios trabajando con Chespirito, no siempre esa relación tuvo su continuidad en pantalla, ya que por años el comediante se alejó
del alero de Bolaños para trabajar de forma independientemente con Carlos Villagrán. Fue en esa época de receso que Valdés trabajó con otro de los grandes del espectáculo mexicano. En 1984, el actor y Luis Miguel compartieron roles en pantalla grande en un especial televisivo titulado Aprendiz de Pirata. Don Ramón encarnó al tío de Luis Miguel y supuesto hermano de Luisito Rey, uno de los personajes más polémicos y mediáticos del último tiempo gracias a la serie de Netflix. El Sol era sobrino de Ramón Valdés, quien era un bucanero, que debía compartir sus conocimientos y enseñarle los secretos del oficio. La película sirvió para que Luis Miguel y su padre Luisito Rey promocionaran el lanzamiento de la canción Tú no tienes corazón, carrera que ya estaba rodeada de las estrategias y artimañas que salieron luego a la luz pública en la famosísima serie de Luis Miguel. El video de ambos personajes se viralizó rápidamente, aprovechando el éxito del cantante nacionalizado mexicano con la serie sobre su vida y recordando la partida del emblemático Don Ramón. A veces YouTube permite remontarse al pasado una y otra vez. Sí, así como lo oyen. En ese contexto, los recuerdos afloran a raíz de dos artistas que ya han dejado este mundo, pero aún hacen y seguirán haciendo historia. Uno de esos videos es un auténtico documento histórico, puesto que reúne a dos leyendas del espectáculo, como lo fue Juan Gabriel, quien perdió la vida producto de un paro cardíaco en California, junto a Ramón Valdés, quien realizó el mítico personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. La pieza audiovisual corresponde a una escena de la película En esta primavera, la cual fue interpretada en la década del año 70, como señala un diario. En la cinta Juan Gabriel se interpretaba a sí mismo y ofrece la versión de la canción Nada ni Nadie a dos bellas jóvenes, quienes estaban muy contentas y felices, mientras que el garzón, o sea el mesero del local, es Don Ramón, quien posteriormente entona el coro. Según unos medios, En esa primavera es una historia de amor entre Juan Gabriel, que en el filme es un exitoso cantautor, y Paloma, estudiante de periodismo, que le conoció en una entrevista. Ambos se enamoraron, pero existe oposición de parte de su familia. De eso fue más o menos la trama. Y para terminar, estas son las frases más conocidas de Don Ramón. Sí serás, sí serás. Y no te doy otra nomás porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, vamos ahí. Tenía que ser el Chavo del Ocho. ¡Toma! ¡Fuera, fuera, fuera! Con permisito, dijo Monchito. Y yo le voy a Necaxa. Estas fueron algunas de las imágenes y las frases que recordaron mucho a Don Ramón. Y esperamos que te haya gustado este interesante video de Don Ramón, este personaje que hizo reír al mundo simplemente siendo original. Y si te gustó este video, dale like y comparte. Y una vez más, gracias por preferirnos.